Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video vamos a hacer una pequeña serie titulada La venida del Hijo del Hombre. Y vamos a mirar a textos que estamos bien familiarizados, pero de un punto escatológico, de la forma que se miran, se ven estos textos, se perciben o se comprenden, se entienden, se creen, es escatológico, que tiene que ver con eventos futurísticos y queremos verlos a través de la historia. Tengo la pizarra, tengo la Biblia, vamos a leer el primero de unos 4 textos en esta serie, pero voy a tomar uno a uno y ver el texto a luz de su contexto histórico y mirar este texto en la forma en cómo esta literatura que llamamos Nuevo Testamento en el libro de Mateo, capítulo 13, y voy a leer en el versículo 37 en adelante, pero queremos ver en la forma simbólica. Es como decir lo que representa cada una de estas cosas para que nos ayude a entender la realidad de lo que es una enseñanza eterna, una enseñanza que los principios son aplicables siempre, en todo momento, y que nos ayude a entender cómo esta enseñanza 2000 años atrás, a través de Jesús como un maestro, discipulando a su contexto, a sus contemporáneos y a la audiencia de diferentes grupos étnicos, también habían gentiles, pero en especial a discípulos, y cómo este tipo de enseñanza espirituales usaban mucho la personificación. Es como decir, cómo tú representas algo significativo, y por eso utilizaban cuentos. Y vamos a leer entonces Mateo capítulo 13. Nos dice en el 37, Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la semilla representa la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Y entonces, ¿qué este texto nos quiere enseñar o nos revela a través de la historia? Y cómo comienza el Hijo del Hombre, un título que Jesús se daba. Y voy a ir leyendo y compartiendo. El Hijo del Hombre es el agricultor. Entonces miremos esta enseñanza a través, como decir, del ministerio de Jesús, a través de lo amplio del ministerio de Jesús, y qué fue lo que genuinamente su verdad, su evangelio causó en su contexto, en la audiencia de las personas. Y esto nos ayudará a entender los símbolos o las personificaciones en estas parábolas, en estos cuentos, para que así los podamos entender en nuestro contexto y relacionarnos con esta historia o estos versos en nuestro presente, en el entendimiento del mismo espíritu, de la misma esencia que siempre es, que está connotando o está siendo consciente a una nueva audiencia, en este caso 2000 años después, a nosotros, de una misma realidad que necesitamos entender para así ser beneficiarios del mismo sentir, del mismo espíritu, del mismo reino, del mismo cielo, del estado de beneficio de aquel que lo recibe. Si no, entonces recibiremos el justo
juicio o la justa recompensa. Es como decir, la paga de los hechos, que viene a ser entonces lo contrario. La experiencia, el dolor, en vez de en el cielo, en el infierno. En el infierno, en el estado de sufrimiento, en el estado de molestia, en el estado que causa el sentir egocéntrico, el sentir del ser humano que está separado de esta esencia divina. Y eso es lo que vamos a ver aquí cuando el Hijo del Hombre, ¿ves? Como agricultor, refiriéndose a lo que él hizo a través de su ministerio, esparcir semillas, las semillas del reino de Dios, las semillas de la vida espiritual, refiriéndose a las semillas de una vida buena, práctica, de unas acciones rectas, justas, como vemos las semillas cuando miramos en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. ¿Ves? Cuando él habla de bienaventurados, bienaventurados son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los compasivos, porque ellos encontrarán compasión. Inclusive, déjame ver, porque estas son como decir las semillas que nos es necesario entender que el Hijo del Hombre iba esparciendo a través de su ministerio, y especialmente esparciéndolas en el terreno, que el terreno eran los discípulos que estaban aprendiendo de él, aprendiendo a través de sus palabras, pero aprendiendo a través de su vida, porque su vida era quien ya contenía la esencia en el conocimiento de Dios, y por ende él era como decir una manifestación visible, porque contenía la verdad, contenía el pleno conocimiento, y por eso en sus acciones alineadas en la unión perfecta daban a conocer al Padre, daban a conocer a Dios. Y por eso él decía, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque lo que yo estoy haciendo no es como decir, en mi sentir o en mi anhelo, deseo. No, lo estoy haciendo en la unión perfecta del mismo sentir, del mismo espíritu. Y a eso es lo que se nos llama a nosotros en la conciencia de una vida, ¿ves? A ser personas, como decir, rectas, sinceras. Pero eso se logra teniendo la conciencia clara en el entendimiento del mismo espíritu. Entonces por eso vemos que Jesús sembró este tipo de semillas cuando decía, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y así sucesivamente. Por eso vino a ser vosotros, a decir, vosotros sois la sal de la tierra. Por eso él decía, ustedes son la luz del mundo. ¿Ves? Porque son personas que al ahora recibir estas semillas y que den su fruto, el fruto iba a dar a conocer algo. Iba a manifestar la realidad de la semilla. Como él decía, un árbol bueno da por ley frutos buenos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, esa es la realidad de este espíritu que entonces aquí vemos en Mateo capítulo 13. Jesús, como en esta parábola, él comenzó, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Y la buena semilla, como les estaba hablando, es mirarlo todo lo que tiene que ver con la pureza, la perfección. Como él decía, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. En cuanto a la sinceridad, por eso él confrontaba y le decía hipócritas a sus fariseos, a su gente. Entonces, continuando, decía,
el verso 38, Mateo 13, 38, dice: el campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. ¿Ves? La buena semilla caída en las personas, ahora estas personas, basado en sus acciones, porque hay que mirar esto en un proceso natural. Como una persona da es porque contiene. Y antes de dar, ¿ves? Antes de la acción tiene que venir el entendimiento de la razón, el entendimiento que causa el entusiasmo, el entendimiento que causa la motivación, el motivo de la acción, para que uno entonces, basado a lo que contiene, que entiende, que comprende, entonces ahora actúe en la misma línea, en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y esto entonces son la gente del reino, ¿ves? De este reino santo, separado, diferente a los hijos que veremos. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Al maligno entonces aquí es al ser interno, al egocentrismo del ser humano, que basado a su, como decir, a su radar de qué es lo que yo deseo, quiero, basado a los impulsos egocéntricos, siempre está buscando su beneficio y no el beneficio del contexto o del que tiene la conciencia de la comunión entre todos, sino del beneficio mío, porque yo y nosotros tenemos una idea, como decir, unos deseos, y entonces estos son otros, y hay una separación. Y no, aquí nos lleva a concientizarnos a todos en la unión del uno. Somos, como decir, una familia. Y ahí está la diferencia de los hijos del reino, representados en la buena semilla, y los maleceros, los de la maleza. Los de la maleza, personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Aquí de nuevo vemos cómo esta palabra, el diablo, es una palabra que necesitamos entenderla en el contexto de cómo se está usando aquí, y no en el contexto de las religiones del occidente y de la forma que se entiende y se cree que el diablo, Satanás, un enemigo de Dios, un ángel caído, el enemigo de la humanidad y el causante de todo el mal. No, en la mentalidad oriental, en el contexto como se está usando esta palabra, hay que entender que todo esto se está refiriendo al ser interno. ¿Y a qué se refiere el diablo? Como lo veremos en este texto y en otro. Inclusive en Juan 8:44, cuando Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las acciones de su padre vosotros queréis hacer. Por eso me quieren matar, porque su padre es asesino desde el inicio, desde el principio. Entonces necesitamos conocer lo que estas historias eternamente nos están enseñando sobre la naturaleza del ser humano. Y es que el ser humano tiene esta realidad en su interior, la realidad buena, divina, de justa, de amor, la realidad de Dios, del Ser Supremo dentro de nosotros. Y también tenemos la realidad egocéntrica, la realidad diabólica, mala, la realidad ignorante de nosotros, superficial, manipulativa, hipócrita, que dentro de nosotros estamos. Y cada uno de esos dos reinos, imperios, realidades, forman parte de quien tú y yo y todo ser humano que ha vivido es como es, porque esto es la naturaleza humana. Y este tipo de enseñanzas espirituales, ¿ves?,
quiere concientizar a la persona al mismo espíritu, al mismo sentir, de que entienda y trabaje con su terreno, con su templo, con su ser, con su persona. Y entonces así pueda crecer, pueda sobrepasar sus emociones inferiores, ¿ves? Sus impulsos diabólicos y demoníacos, porque está personificando en estas palabras sentimientos, pensamientos, deseos que le nacen a uno dentro de uno mismo, que si uno se deja llevar por ellos y le sigue dando cabeza, te llevan a una dirección errónea. Y por eso hay que dominar la mente con el conocimiento de algo supremo y superior, de lo divino, del reino del Padre, que ahora al uno ser concientizado de estas semillas de vida, dan los frutos. Dan el fruto de que de la conciencia de lo divino, de lo puro, de lo recto, del bien que uno debe hacer siempre en toda situación que se le presenta. Entonces, el enemigo, ya hablamos de eso, y terminando, dice: el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo, y la cosecha es el fin del mundo. El fin del mundo. Cuando escuchamos el fin del mundo, necesitamos verlo en el contexto de esta palabra que se usó, griega. Está hablando el fin de una era. Es como decir el final de un tiempo, porque de un tiempo van a pasar a otro tiempo. De un sentir van a pasar a otro sentir. De una conciencia y entendimiento van a entrar a otro entendimiento. Esto históricamente es lo que se conoce como de un abrir y cerrar de ojos. Porque esto se está refiriendo a que el ojo es la mente, la conciencia, que al entender una información y considerarla valiosa, entonces en ese abrir y cerrar de ojos, en ese instante, hay un cambio. ¿Ves? Hay un cambio de mentalidad. En el cerrar de los ojos es como decir, en este tiempo se está contemplando y entendiendo algo superior, que ahora va a causar en el ser humano la chispa de la vida perfecta. Es como decir, va a causar en uno la razón, la motivación, la idea clara en el por qué la acción que se va a tomar próxima es. Y es pues por este conocimiento. Y eso es el abrir de los ojos, o el abrir del ojo en la nueva conciencia que ahora entiende, que ahora ve. Pero no es ver con esta visión ocular, sino ve con la percepción de que ahora entiende con claridad la razón y motivo, causa de sus acciones. Y por eso vemos un ejemplo: Dios es amor. Y entonces por eso vemos en Jesús como un ser humano con esta conciencia divina de que Dios es amor. Entonces Él desplegó todas las cualidades y características que representan amor. En sí mismo las manifestó, las representó, las dio a conocer a través de sus palabras, a través de sus pensamientos y a través de sus acciones, y vino a ser la luz que iluminó la oscuridad y las tinieblas en su contexto. Y dígame si el amor no tiene poder.
¿Ves? Ahí está el poder y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en esta palabra, Dios, en esta misma esencia representativa de Dios, como una de muchas, amor, el poder está en la concepción o la conceptualización dentro del ser humano de esta realidad que ahora causa la energía dentro de uno para dar, para hacer el deber, para hacer lo correcto en la misma línea, en la misma esencia, en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y ahí está el poder cuando el Hijo del Hombre venga en poder y su gloria, la gloria del Padre. ¿Ves? Es ver todos estos atributos. Dios es verdad. ¿Cuál es la gloria y poder de la verdad? Cada vez que Jesús delineaba en su evangelio la verdad del reino de Dios y las consecuencias de no poner en práctica la realidad de la verdad del reino de Dios, entonces ahí desplegó, como decir, la gloria del poder del Padre de Dios. Dios es pureza. Dios es inmutable. Y en cuanto a la pureza de Dios, por eso no hay variación. ¿Ves? En lo puro, yo no puedo mezclar agua con Coca-Cola e intentar decir que el agua sigue siendo pura al haberla mezclado. No. Entonces, así mismo es en la misma esencia y espíritu que siempre es. Dios es espíritu. Dios es pureza. Necesitamos ver todas las cualidades y características que manifiestan esa misma esencia. Dios es justicia y paz. Tenemos que mirar entonces siempre todo en esa igualdad y la esencia y ver sus evidencias. Si vemos algo diferente, es porque no es. Por eso Jesús nunca dijo, mi Padre es Jehová, o yo soy Jehová, o yo soy Dios Jehová, el Dios de mi pueblo hebreo del Viejo Testamento. Jesús era un hombre como tú y como yo, y por eso vino a dar a conocer la realidad del Padre y del Espíritu de vida que como ser humano conoció en su templo, en su ser. Y ahí reveló a su gente, que su gente tenía sus tradiciones y sus creencias en el beneficio que basado a sus historias del Viejo Testamento, su Dios en sus pactos y promesas le había implementado. Si Jesús hubiera sido Dios, entonces él al menos una vez lo hubiese dicho. Al menos una vez hubiese asimilado su esencia a las realidades del Viejo Testamento y todos los textos donde Jehová dijo muchas cosas que en el Nuevo Testamento Jesús cambió. Entonces nos quiere enseñar esto, que la esencia y verdad del Padre, la semilla sembrada en el campo, como esta parábola nos enseña, causó unos frutos. ¿En quiénes? En el campo, en las personas, en los seres humanos. Y unos que recibieron el fruto de vida, así entonces vivieron, y otros que no, entonces se quedaron en su estado de muerte, en su estado de ignorancia, en su estado de incapacidad, porque no tenían acceso a la vida o al espíritu que Jesús vino a compartir con los suyos. Y entonces vemos los
ángeles. ¿Y qué representan? Y eso es como decir algo importante que vamos a ver en los próximos textos. ¿Qué representan estos ángeles? Y según las historias, pues los ángeles son mensajeros de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que Dios es espíritu. Entonces, cuando estamos viendo en esta literatura simbólica, tipológica, que está utilizando ahora ángeles para personificar algo. ¿Y qué son los ángeles que causaron, como vamos a ver en otros textos, que separaron, como decir, el trigo de las malezas? O separaron las ovejas de las cabras. Vamos a ver como la historia que también da cuando la parábola de los pescadores, que entonces en una red captan o causan o cogen todo tipo de peces y después separan a uno de los otros, como decir, a los buenos de los malos, a los que con los que se quieren quedar y los que no. Y después dice, así será en el fin del tiempo, en el fin del mundo, en el fin de la era. Los ángeles separarán a los buenos de los malos. ¿Qué son estos ángeles? Estos ángeles vienen a ser personificados a, como decir, lo que causa el conocimiento dentro del ser humano. El conocimiento dentro del ser humano causa esta chispa de motivación o energía, causa el interés de la acción. Es como decir, el proceso natural de uno tomar una acción, pero es basado a lo que entiende y conoce, que ahora lo motiva a accionar. Entonces los ángeles vienen a ser, como decir, esa luz, esa revelación de lo puro, de las cualidades de Dios. ¿Ves? Una persona ignorante en su egocentrismo, una persona manipulativa e hipócrita, una persona llena de rencor y de odio por su celo, porque ve a otras personas que tienen algo y ahora esta persona odia a estas otras personas por su egocentrismo. Y aquí viene el reino de Dios y sus ángeles. Y viene a través de una persona que le cuenta una historia. Y le dice tal vez algo que ahora esta persona que está en su estado egocéntrico, pero presta atención. Y después en el proceso de prestar atención pasa una realidad natural. Y es el tiempo natural de donde ahora esta persona comienza a contemplar, a meditar en las palabras que esta persona le dijo en la historia, en que tal vez la persona le contó para que lo ayudara a lidiar consigo mismo en su ser sobre cómo veía a otras personas egocéntricamente. Y eso es como decir los ángeles en esta personificación, dándole personificación a emociones, a pensamiento, a una nueva idea que causa dentro del ser humano un nuevo sentir, un entendimiento, una comprensión que motiva el cambio. Y de eso nos están hablando estos textos. No de eventos futuros escatológicos, sino de una realidad que en el contexto de la vida de Jesús y después de su partida, después de su muerte, lo que realmente sucedió y cómo fue dicho y escrito en forma metafórica, en forma simbólica, por eso en parábolas, no para tomarse literalmente como eventos del futuro, sino para entenderse en el contexto histórico de lo sucedido y entenderse primordialmente antes de la destrucción del templo del año 70.
todos estos textos a continuación en esta pequeña serie van a lidiar con este mismo principio. Así que, namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.